Ya. Entonces voy a silenciar esta parte y empezar. Gracias. Bueno, muchas gracias por la bienvenida y le doy también a la audiencia la cual se está conectando y va a seguir la transmisión en directo y tengo el gusto y el honor de estar con Lore, la cual hemos compartido cierta parte de retroalimentación y hemos tenido también cierto contacto en ciertas características respectivamente hacia la formación de la licenciatura. De ser así, un gusto, Lore, de tenerte aquí en este Gracias. espacio y bienvenida, en el cual vamos a hablar de un tema sumamente en el cual tiene que ver con la codependencia y las relaciones interpersonales. Y también ante ellos, si tienen alguna pregunta, aclaración, retroalimentación a la información la cual vamos a estar aquí compartiendo, con mucho gusto pueden dejar sus preguntas, con todo gusto las vamos a leer y principalmente, Lore, siempre inicio con preguntas personales y referir la situación en la cual esta parte de tu formación en el cual cómo fue el inicio, cómo fue este proceso, cómo se fue dando esta característica. Entonces, me gustaría también iniciar con ello. Claro que sí, Eric. Tú pregunta, yo soy un libro abierto, no tengo ningún problema. Sí, Lore, entonces, ¿cómo fue este proceso en el cual elegiste esta formación de psicóloga? Pues mira, es una historia un tanto peculiar, diría yo. Bueno, me ha tocado ahorita ya en la experiencia escucharlo un poquito más, pero pues yo realmente no estaba inclinada a la psicología, estaba más como en esta búsqueda así de la salud, del contacto de las personas. Entonces, en un inicio yo dije, pues, ¿qué es lo más cercano que se tiene? ¿A qué persona o a qué profesional le tienen plena confianza, se expresan y tienen contacto? Pues un médico, ¿no? Entonces, yo me dispuse a direccionarme hacia la parte de medicina, ¿no? Hago mi examen, entro a la facultad y pues ya entrando como en materia me doy cuenta que es una profesión, sí, que tiene mucha cercanía con las personas, pero con cierta limitante, ¿no? La formación de médico te lleva a la materia concreta, ¿no? A lo que tienes que sanar, a lo que tienes que dar atención y prioridad en ese momento. Ya la plática, el contacto ya está como un poquito de lado.
Entonces, después de que yo me empiezo a dar cuenta de todo esto, digo, creo que no es por aquí, creo que no es lo que yo estaba buscando. Entonces, tras tener como un poquito esta cosquillita de querer buscar estar en un ambiente clínico, estar cercano a las personas, ¿no? Pues en este momento de confusión de por dónde me tengo que ir en mi vida personal, ¿no? En esta confusión que yo empiezo a tener, encuentro a la psicología, ¿no? Llego a la que había sido mi prepa, ¿no? Solicitando pues mientras algo de inglés, algo de idioma, algo que me pueda servir. Y de repente pues me doy cuenta que era algo que yo estaba buscando, ¿no? Tengo una intervención, de hecho es un poco de pena de esto, pero hay que ser honestos. De crisis, ¿no? Yo me encuentro en crisis, entonces llego con el departamento de psicología, me dan una intervención en crisis y yo defino en ese momento eso que la persona estaba haciendo conmigo, era lo que yo quería hacer. No me estaba dando ninguna receta, no me estaba revisando o auscultando en ninguna parte de mi cuerpo, pero estaba haciendo algo conmigo y con la cantidad de emociones que yo traía. Entonces es cuando yo defino que eso era lo que me gustaba, que eso era lo que yo quería hacer. No tenía ni idea de cómo, ni cuánto, ni nada, pero yo ya había salido decidida a hacer esto, a tocar lo vulnerable de las personas y sobre todo con esta misión fija en mi cabeza de querer impactar su vida de manera positiva. Entonces es como yo me voy inclinando por este rumbo. Suena a una situación totalmente en la cual tiene que ver, ¿no? También en muchas situaciones, desde mi punto de vista, esta cuestión de estudiar la licenciatura de psicología sí fue una situación totalmente compleja y complicada en la cual hemos escuchado, ¿no? Que ciertos familiares cuando empieza esta parte de la búsqueda y desde mi punto de vista cuando mencioné psicología, muchos de ellos refirieron, no es una licenciatura la cual te deje cierto fruto económico o cierto progreso, o entre otras características. Entonces busca algo en lo cual sea muy viable, ¿no? Y tenga todo este recurso económico, también ciertos mitos en los cuales se refiere de la formación como psicólogo o psicóloga. Entonces, esta parte que mencionas es muy interesante porque en algún momento también escuché, ¿no? La parte de una necesidad que tiene cada uno de nosotros nos lleva a la formación en la cual queremos ejercer. Entonces, es una parte que suena y que tiene mucho ruido, ¿no? Esta parte que sucedió en ti. Sí, claro, y sobre todo porque me parece que todo ser humano, o al menos todo adolescente, en ese proceso de elección es una crisis, ¿no? Nos genera cierto impacto porque es ya pasar de algo en lo que habíamos estado dirigidos de, bueno, termino primaria, ok, luego sigo secundaria, ya sé qué tengo que hacer, pues tengo que seguir a la prepa y ya para la otra escuela es como de, chivo, pues ya me toca a mí, y qué es lo que yo voy a elegir y cómo sé que es una elección adecuada y cómo sé, precisamente como tú lo marcas, que me va a retribuir, ¿no? Pero dentro de estas formas de... la verdad es, la psicología es una sorpresa, que tanto te puedes enfocar un poquito en un área y decir, bueno, no tiene tanto fruto económico, conforme te vas preparando y vas abriendo un poco más la profundidad de este campo, te das cuenta que es uno de los más ricos, inexplorados y sobre todo que más requiere como del interés y bueno. Sí, lo de lo cual en esta parte que acabamos de mencionar, como que hay ciertas dificultades en la parte de Internet, lo estoy dedicando, espero que no llegue a situaciones en las cuales eh, lleguen mucho más complejas, pues no buscamos otras herramientas, pero ante ello, la parte en la cual la situación de la codependencia, la cual principalmente estuve retomando algunas encuestas de un enfoque totalmente dicotómico, si sí o no, entonces a ver si es que aparecen en este contexto, y si es así, mientras ir platicando esta cuestión de la codependencia, ¿en qué relación desde la parte inicia a conllevarse o las características como tal? Pues mira,
Algo importante de este tema, me parece, es que hoy en día, por la situación que estamos viviendo en la sociedad, genera mucho impacto, porque si algo estamos sufriendo como sociedad y como seres humanos, es esta parte de inseguridad. ¿No? Nos sentimos un poquito inseguros del ambiente, sentimos un poquito inseguros económicamente, nos sentimos un poquito inseguros hasta en nuestras propias relaciones, ¿no? Tanto los que ya están unidos como los que están como que cada quien en su casa, ¿no? ¿Cuáles son estas características o de dónde viene toda esta parte? Dependencia lo podemos generar desde un concepto básico que es el estar colgado de algo, ¿no? El pender de algo. Es una inclinación donde, si lo vemos físicamente, está un lado recargado sobre otra cosa, ¿no? Eso es como tal la pendiente. El depender tiene que ver un poquito de tener a una persona cerca que te sostenga, que te dé apoyo, ¿no? Y podríamos decir, bueno, pues, ¿qué tiene de malo esto si somos seres sociales y estamos en constante relación, ¿no? Pues todos necesitamos de todos, como es esta frase popular. Pero aquí hay una diferencia bien grande, Eric, y una de ellas es que una cosa es tener cierta dependencia donde sabemos el límite o hasta dónde puedes llegar, y otra es cuando dejamos que otra persona se haga cargo de nosotros. Cuando hablamos de dependencia emocional es dejar que nuestro estado de ánimo, nuestras emociones, decisiones y objetivos tengan que ver o si estén recargadas en otra persona. ¿Sí me explico? Sí, Lore, es un tema en el cual tiene que ver con esta parte, ¿no? Que también lo llego a percibir mediante la pregunta que realicé, si es que aparece como tal, ¿qué opinamos o qué pensamos que si todos tenemos dependencia emocional? Y aquí la parte referida de un 72% menciona que sí y el otro 28% refiere que no. Ante esta pregunta, ¿qué podemos llegar a cabo? Era algo de lo que te comentaba, ¿no? Todos tenemos cierta dependencia, no somos seres individuales que seamos totalmente autodependientes, solo de nosotros estamos, ¿no? Nosotros nos proveemos de todo lo necesario, cubrimos nuestras necesidades, así en un 100% no. Pero cuando hablamos de nuestras emociones, normalmente adjudicamos lo que sentimos o lo que planeamos a otras personas. Como es este caso, por ejemplo, no sé si has escuchado esta típica frase de me hiciste enojar o me hiciste sentir triste. ¿Lo has escuchado? Sí. Esa es una pequeña fracción de lo que hablamos de dependencia emocional porque dejamos que el otro nos haga sentir cosas y dejamos de lado nuestra propia responsabilidad emocional, que nosotros somos las que nos encargamos de decidir cómo sentirnos o cómo interpretar desde la terapia cognitivo-conductual, desde ese enfoque, ¿no? Cómo interpretamos todos los sucesos que se van dando en nuestra vida. Esa es nuestra decisión. Pero tendemos a responsabilizar a otra persona o hacer que la otra persona decida cómo sentirnos nosotros. Por ejemplo, en esta conceptualización que hace referencia a una persona la cual conlleva ciertos factores de dependencia o codependencia, acepta la situación en la cual, mediante ciertas conductas o emociones o factores cognitivos, está tanto siendo un factor que no está siendo funcional para él y hacia las demás personas, o comúnmente esta parte cómo se lleva a cabo. Mira, normalmente la persona que es dependiente no se da cuenta de que lo está haciendo. Lo ve como una característica común, porque dentro de su entorno lo puede visualizar como que es algo que todos hacen a su alrededor. Por ejemplo, se me antojó un helado, hija, hermana, o como quieras llamarlo, ¿no? Y, a mí no. Bueno, entonces ya se me quitaron las ganas del helado porque tú no quieres. Y dejamos de lado el deseo que sí tenía la persona, ¿no? Entonces lo va normalizando tanto que la persona que es codependiente no identifica que está dejándose de lado por la otra persona.
Ujú. Porque se encarga de cumplir o de satisfacer o de ser lo que la otra persona necesita. ¿Sale? Si lo vemos desde, por ejemplo, el enfoque humanista, ahí nos marca mucho que parte de una herida de la infancia, ¿no? Esta dependencia donde no somos aceptados como somos, entonces vamos a hacer lo que el otro necesita, lo que el otro quiere. Y es por este medio que nosotros empezamos a tener este tipo de relaciones dependientes en la que, digamos, se enfoca tanto en la otra persona que una se deja de lado. También tiene muchísimo que ver nuestra parte cultural, Eric. Por ejemplo, nos plantean que las relaciones interpersonales tienen que ver con una persona en desgracia y una persona que la salva, ¿no? Es como, yo busco hacerte feliz a ti y tú me vas a hacer feliz a mí y yo te voy a hacer feliz a ti. Y cada uno va como con esa idea de hacerse feliz mutuamente que no están plenamente completos. Entonces, lo que va a pasar es que en lugar de completarse o complementarse la relación, van a tener un vacío bien grandote, ¿no? Entonces, esta es una de las pequeñas señales que tiene esta parte de dependencia. Otra parte es la seguridad. El creer que alguien externo puede protegernos mejor que nosotros mismos, que nos va a ayudar o nos va a salvar de ciertas dificultades o problemas, ¿no? Porque realmente, y me gustaría hacer mucho énfasis en esta frase, de hecho es un libro que a mí en lo personal me gusta mucho, que amar no es lo mismo que depender, ¿no? Son dos facetas totalmente diferentes, son dos medios de relacionarse, pero no tienen como esta complementación que normalmente vemos, que, bueno, yo te amo, entonces yo voy a estar atado o pendiendo de ti para poder amarte, para poder ser cercana a ti, ¿no? Sino que cada uno desde su autonomía puede seguir manteniendo este sentimiento, pero te repito, nuestra cultura nos enseña lo opuesto. Sí, Lore, también coincido contigo, la parte cultural es un factor en el cual tiene que ver mucho y también lo observo en las cuestiones erróneas o idealizadas respecto, en esta parte si hablamos de la pareja, la parte del amor desde la contextualización de diferentes áreas, cómo lo maneja, tienes que sufrir, tienes que tener ciertas situaciones en las cuales haya cierta parte de determinación en la relación. Entonces, como bien lo mencionas, esta cuestión también de los límites, cuestionar la parte de hasta dónde están mis límites y hasta dónde permito que la otra persona conlleve o esta parte de los límites no la tengo muy bien definida y por ende conllevo ciertas situaciones totalmente que llegan a ser situaciones mucho más insanas y como bien lo mencionas. Y fíjate, normalmente pasa eso, ¿no? Lo vemos como en el lado de pareja, pero también existe dependencia emocional de la familia, ¿no? Donde yo tengo que satisfacer o tengo que ser lo que otros esperan o tengo que cumplir y complacer a los miembros de mi familia para poder estar a gusto, ¿no? Para llevar la fiesta en paz, dice. Entonces dejo de lado mi propia capacidad y autonomía de sentir lo que yo quiero. Ejemplo, ¿no? A mi papá le fue muy mal en el trabajo, entonces yo me tengo que sentir mal porque mi papá le fue mal. Y a lo mejor yo me siento bien porque a mí me fue bien en la escuela, tuve muy buenas calificaciones, no lo sé. Pero también esta parte de sinergia de la familia, ¿no? Te lleva a tener que modificar tu manera de sentirte o tu manera de reaccionar ante ciertas situaciones por permanecer. Entonces, esto es algo que te repito, no solo es una cuestión de pareja, lo vemos como que más notorio en nuestras relaciones, ¿no? Pero en la familia, también por ejemplo con los amigos, ¿no? Que, ok, eres mi amigo, pero también me llevo bien con este otro amigo. Y me cae bien porque platicamos y hablamos de videojuegos. Y contigo no puedo hablar de videojuegos porque no le sabes mucho.
Ah, pues no, es que no te tiene que caer bien porque yo soy tu amigo. Y vienen hasta ciertas estrategias de chantaje en las amistades, ¿no? Entonces, este tema de la dependencia lo podría generalizar por eso en estas relaciones interpersonales, porque es el darnos cuenta hasta qué punto no estamos dejando de lado la persona que estamos por cubrir esas necesidades del otro, pero con eso también obtenemos un beneficio, porque por eso nos quedamos codependientes. Porque vemos ese beneficio de, bueno, entonces, si yo no le hablo a tal persona, ella va a seguir siendo mi amiga, entonces yo no la voy a perder. O no voy a ser de su desagrado, yo voy a cumplir los deseos de Emilia porque pues así no me voy a convertir en la ovejita negra. Sí, bien lo mencionas, Lore, porque también en esta cuestión que hace referencia que también hay cierta parte de relaciones con ya sea un objeto o personas en las cuales nos vamos rodeando. Y ante esta característica también las situaciones mediante la baja autoestima y la parte de la emocionalidad tiene que ver en esta situación en la cual haces énfasis. Uh-huh. Sí, de hecho, algo que pasa, digamos, en el esquema de la dependencia es que tenemos cierta inmadurez emocional. Con inmadurez me refiero como esta capacidad de regularnos y de conocer cómo nos sentimos y ante qué cosas nos sentimos de cierta manera, ¿no? A veces, por ejemplo, nos cuesta lidiar con lo que es desagradable, con lo que no nos gusta. Queremos hacer como el mínimo esfuerzo y que no suframos o que el sufrimiento sea mínimo. Entonces, por eso tendemos a quedarnos como en esto malo por conocido que bueno por conocer, ¿no? No me gusta, pero pues de eso a que tenga que buscar otra amiga, a que tenga que buscar con quién darme si no la agrado en mi casa, ¿no? Entonces, eso es algo que pasa. Otro es que no toleramos como que la frustración, ¿no? Como que creemos que todo debe girar de la manera que nosotros queremos. Debe pasar como nosotros queremos, ¿no? Si yo quiero que mañana salga el sol, ahí debe estar el sol, porque si empieza a llover, ¿no? Ya me arruinó todo. Entonces, el no saber cómo trabajar con estas expectativas que tenemos y qué tan realistas llegan a ser. Este es otro factor que influye mucho en la dependencia. Otra cosa es la ilusión de permanencia. El creer que nada va a cambiar. Que si esta persona me quiere, hoy me tiene que querer todos los días. Y si no me quiere, un día algo está pasando, ¿no? Es como, te voy a repetir, como que parte cultural, esto lo podemos ver en la parte de que la persona me manda un mensaje todos los días, a esta hora. Entonces, pues ese es un signo de que sí me quiere. Si un día no me manda mensaje, algo ya pasó. Sí, se ¿No? llega a ver también esta parte de la manipulación o factores en los cuales ya entra agresiones o también índice ya de la integridad mediante violencia entre tal. Y esta cuestión se identifica mucho mediante las redes en las cuales se rodea este tipo de individuos. Exactamente. A veces la dependencia podría decirte que es una característica hasta cierto punto, Eric, hereditaria, ¿no? Porque existe una autora que se llama Melody Bethien, que ella habla específicamente de la dependencia, de hecho es una de las creadoras de los 12 pasos, ¿no? Y ella habla que pues nosotros vemos como el clásico ejemplo de la persona alcohólica y la familia, ¿no? Hay quien, tú en este ejemplo dime, ¿quién es dependiente de quién? ¿El alcohólico es del alcohol o la familia es del alcohólico? ¿Tú cómo lo ves? Yo desde mi punto de vista, la familia. Exactamente, ¿no? Sin este ojo clínico que ya tenemos, pues decimos, bueno, la persona pues, que es dependiente del alcohol, ¿no? Que es alcohólico por algo, porque no puede dejarlo. Pero hasta cierto punto, la familia también se hace dependiente de ese alcohólico. Porque una vez que entran a todo este proceso de desintoxicación y de rehabilitación y deja de ser alcohólico, la familia es como de,
mi rol de protegerte, mi rol de estar atrás de ti, mi rol de estarte persiguiendo y decirte que no, se acaba. Hasta cierto punto yo tenía una ganancia porque tú eras el malo, por lo que hacías, por cómo te comportabas. Y yo ya me acostumbré a eso. Entonces, de hecho, hay estudios que hasta tienen la hipótesis de que la misma familia puede obligar a la persona rehabilitada a recaer en este alcoholismo, a recaer en esta posición. Y situaciones, por ejemplo, ante una persona que está en estas características, llega a un proceso psicoterapéutico o la propia familia es también la incentivadora a esta cuestión de tienes que asistir por tu situación, por tu salud, entre otras cuestiones. ¿Cómo esto lo llevas tú mediante toda esta cuestión que se ha abarcado? Ah, pues fíjate, de alguna manera he tenido en el consultorio las dos variantes, ¿no? Una es la persona que se identifica que ya no está siendo funcional, que está teniendo ciertas circunstancias o ciertas situaciones que lo limitan. Entonces, lo que hace esta persona, pues, es acudir y querer trabajar en él, ¿no? Y es un poquito más sencillo porque él tiene la voluntad de querer trabajar. Cuando la familia es quien lo lleva, de antemano ahí hay una resistencia enorme, porque él no identifica ahora sí, su dificultad, su problema. Él piensa que es la familia, que la familia es la que tiene el problema. Y es cierto, porque él no lo cacha en sí mismo. Entonces volvemos como a este error que te decía, la familia depende tanto de que él tenga un problema que tiene que señalar a alguien como responsable de todo lo que pasa. Ay, es que no hay dinero, porque se lo gasta en alcohol. Ay, es que los niños están de rebeldes, porque estás todo el tiempo borracho. O sea, todo ya es culpa de esa persona, ¿sí? Sin embargo, pues es una dependencia, ¿sí? Si lo vemos, por ejemplo, en un matrimonio que ya hasta cierto punto es disfuncional, y esto también lo he tenido en consulta, ¿no? Que es, la esposa dice, no, es que, ¿sabes qué? Necesitamos terapia. Y asisten los dos a terapia. Pero en esta parte del motivo de consulta, puedes cachar perfectamente quién tiene el problema. Y fíjate que hay una técnica que a mí me gusta mucho usar con las parejas de este tipo, porque pareciera, o más bien desde una postura de la pareja, que ambos son el problema, ¿no? Que ambos tienen un problema. Entonces yo les pongo como esta parte en la consulta, ¿no? A ver, el problema es de quien lo siente. ¿Tu esposo tienes algún problema? No, pues yo no lo siento. ¿Tu esposa tienes algún problema? No, que sí, porque me contesta, porque no hace lo que quiero, porque no me habla, porque... Ah, bueno, entonces el problema es tuyo. Y hacerte responsable de él. Porque quien siente el problema es quien lo va a resolver. Y es desde este punto donde se empieza a trabajar esta parte, porque volvemos a esquematizar lo que es la dependencia, ¿no? El no me gusta, me siento incómoda, pero me quedo, pero me aguanto, pero tengo ciertas creencias que me hacen mantenerme en esa posición de apoyo de esta otra persona. O como te digo, en el otro ambiente de las amistades, ¿no? Es como de, no me gusta, es muy mentirosa, me meten muchos chismes, pero ay, sí, eres mi amiga y eres mi mejor amiga y seremos amigas por toda la vida. Entonces es como de, ¿qué está pasando aquí que te retiene esta persona? Estás obteniendo una ganancia secundaria al mantenerte cercana a ella. Y eso es lo que normalmente pasa en el dependiente, ¿sabes? Que a pesar de esta incomodidad, prefiere asumirla, a conocerla o hacerse cargo de sí misma y de sus propias emociones y de sus propias decisiones. Ante esta característica que mencionas, Lore, específicamente mediante el sexo, ¿a quiénes se refieren que tienen un mayor índice o porcentaje de dependencia o hay una situación específica en la cual no es definitoria o si lo hay? Mira,
Por característica, digamos, en cuestiones emocionales, las mujeres tienden un poco más a la dependencia que los hombres. ¿Por qué? Digamos que tiene que ver mucho el estilo de crianza, las creencias que se tiene en la familia y también como esta cultura que te vuelvo a decir que ha introyectado. ¿No? Esta parte de creer, ¿no? Que tienes que encontrar casi casi al príncipe y que él te va a salvar de todo y que tú vas a ser feliz por siempre y que tienes que quedarte ahí. De hecho, hay un cuento que a mí me gusta mucho, que de hecho lo trabajo mucho con las pacientes de estas características porque literal se llama así, la princesa que creía en cuentos de hadas, ¿no? Y en toda esta temática de Marcia Grant, les habla acerca de que sí, la princesa logra su objetivo de encontrar al príncipe, pero se da cuenta que eso no es real, que eso no es lo único, que existen herramientas que ellas de manera autónoma, o en este caso la princesa, necesita tener para poder trabajar en su vida, que esa no es la meta máxima, ¿no? Por el lado de los chicos, la dependencia tiende a ser un poco más como cuestión del valor que se le da a la persona. Por ejemplo, en consulta he tenido muchos duelos por la ruptura de la primera pareja en los adolescentes, ¿no? Y es que es mi primera novia, o es mi primera experiencia sexual, o es mi primera experiencia como en esta relación formal, entonces es como de, me cuesta mucho estar sin ella, me cuesta mucho no saber que voy a pasar mis fines de semana con ella, o que voy a estar mensajeándome con ella. Entonces, creo que tiende un poco más, Eric, que el sexo a la etapa de vida de cada persona. ¿No? Que tengamos más esta parte vulnerable de caer en la dependencia. Y principalmente también la cuestión de la parte, como bien lo hablábamos, de las cuestiones como por ejemplo tiene que ver mucho en las situaciones del aprendizaje y los tipos de apego que se dan mediante esta parte familiar. Y hay diversos tipos de apego. ¿Hay cierta identificación en uno de ellos o todos llevan a una situación en la cual tiene que ver con esta parte de dependencia? Fíjate, si hablamos específicamente de los tipos de apego, ¿no? Me parece que tiene un poco más que ver el apego ansioso, ¿no? Que es como esta parte de te tengo que tener cerca porque si no te tengo cerca ya me genera angustia, ¿no? Tienes que estar cercano a mí para saber que te tengo, para saber que estás. Entonces, este es uno de los principales tipos de apego que generan como un poco más la vulnerabilidad de la dependencia, ¿no? El apego miedoso, apego puede surgir como esta parte de dependencia porque pues es la inseguridad, ¿no? Fíjate que esto es algo súper curioso porque desde el enfoque transgeneracional nos marca que el hombre está constantemente en búsqueda de la seguridad, que viene un poquito aliado a estas características que te comentaba de la ilusión de permanencia. Entonces, cuando vemos que algo no está totalmente seguro o que nos genera incertidumbre, bueno, parece que el ser humano tiene que tener seguridad en eso, ¿no? Y vamos constantemente buscando la seguridad. ¿Por qué crees que existe seguro para carro, seguro para celular, seguro para casa, seguro de gastos médicos, seguro para todo? Porque todo tiene que ser seguro. Y dejamos de lado que esa seguridad nos llega a acomodar en una zona de confort. Ahí pues lo hacemos calientito, lo hacemos cómodo y pues ahí nos quedamos, ya para qué me muevo. Y eso impide la evolución. La inseguridad da digamos, salto para modificar conductas, modificar ideas, ¿no? Y sobre todo también esta parte del que no quedarnos en la misma posición o con esas mismas creencias. Entonces, puedo decirte que son como los principales tipos de apego que tienden más a generar dependencia si no son tratados desde la parte infantil de una manera adecuada para llevarlo a un apego seguro,
¿Qué es esto? Que me siento muy bien contigo o cercano a mí, pero sé que también estás bien si no estás conmigo, si no estás como en esta parte simbiótica. Por ejemplo, también la parte de la soledad es una cuestión en la cual pérdida de alguna persona cercana, en la cual, por ejemplo, si me voy al aspecto en el cual lo hemos observado en la parte de alguna cuestión, y me voy a la parte de la pareja, en la cual se corrompe la relación y la persona está en búsqueda de otra persona. En esta parte del proceso, qué es lo que está pasando o qué ocurre mediante ello que busca una relación de manera inmediata. Fíjate que esto tiene que ver mucho con esta otra característica o este déficit que surge en la dependencia, que es cuando nos sentimos vulnerables tras una ruptura, ¿no? Que el principal miedo que se marca ahí es el miedo al abandono, ¿no? Lo que buscamos en este apego es que la persona sea confiable y volvemos a esta parte, que exista permanencia, ¿no? Que si esta persona ya se fue, o si esta persona ya no está, voy a buscar una persona que sí esté, una persona que sí se quede. Voy a buscar una persona que supla o reemplace esa necesidad que yo tengo, porque necesito que alguien se haga cargo de mis emociones en ese momento. Aquí nos llega una pregunta de Mariposa Rome. Buenas noches, un gusto. Y nos hace esta pregunta: cuando tiendes a tener esa dependencia, ¿cómo podrías o cómo podrás trabajarla? Ok, esto es esa es una pregunta interesante. ¿Cómo trabajar la dependencia? Algo importantísimo que tú me habías preguntado en un inicio era primero identificar que estamos siendo dependientes, ¿no? Porque te repito, es una situación tan cultural que a veces no nos damos cuenta que lo estamos siendo, ¿no? Que estamos ahí como en esta parte de apoyo de la otra persona. Entonces ese es el primer paso para trabajarla, reconocer que estoy siendo dependiente, reconocerte a ti, ¿sí? Como una persona individual. Porque te repito, a veces cuando formamos una relación de pareja se hace como una especie de relación simbiótica, que hasta ya llega un punto en que hablamos en plural, ¿no? Nos gusta el café, nos gusta el frío. A ver, no. Tú no dejas de ser tú en la pareja, ¿sí? Entonces, el saber que estás en una pareja para compartir, para llevar lo tuyo y lo de la otra persona a una relación, ¿no? Entonces, cuando te identificas dependiente, es regresar a ti, regresar a lo que tú eres, a lo que a ti te gusta, a lo que tú disfrutas, a lo que tú haces por y para ti. Porque normalmente volvemos a enfocarnos en esto, lo hacemos por la otra persona. Y cuando la otra persona, ejemplo, hace cosas por sí misma, pues ahí no nos parece, o a la persona dependiente no le parece. Porque es como si yo te estoy dando todo para ti, ¿por qué tú no me lo estás dando? Y te voy a poner un ejemplo bien padre de una carta que en algún momento me compartió un adolescente que le había dado a su novia, y cuando la leyó su novia, o sea, fueron unos cachitos, pero bien enojada, porque la carta decía más o menos así, ¿no? De que me gusta estar contigo, ¿no? Pero sé que puedo estar sin ti. Sé que puedo seguir disfrutando de mi comida favorita, sé que puedo seguir yendo a la escuela, sé que puedo estudiar lo que yo quiero, ¿sí? No te necesito, pero te prefiero. Entonces, cuando la persona o la novia en este caso lee eso, es como, ¿cómo es posible de que no me necesitas? ¿Cómo es posible que puedas estar sin mí? ¿No? Y genera muchísima, digamos, sorpresa, porque volvemos a esta parte. Si escuchamos todas las canciones románticas, son dependientes. Sin ti me muero, yo no sé qué hacer sin ti, ¿no? Tú eres todo para mí. Esa es una clara, una forma clara y plasmada de establecer la dependencia. El reconocer tu individualidad es la mejor manera de trabajar la dependencia. Y también ante esta cuestión, Lore, como lo mencionas,
Y también la parte de patologizar todo, ¿no? En la cuestión de que eres una parte de apegada, ¿no? Hacia una persona, no tienes esta convivencia o este acompañamiento, ya hacen referencia, ¿no? Ya es un dependiente o codependiente y empieza a tener toda esta aquella etiqueta en la cual llega a haber un peso tanto en el individuo y la manera en la cual como representa todo aquel contexto psíquico. Sí, desgraciadamente, la psicología hoy en día ha tenido un boom impresionante. Eso, por una parte, me da gusto porque nos estamos haciendo notar, pero lo que no está tan padre es eso que tú estás diciendo, ¿no? Ya todo es patológico, ¿no? Ya, si te preocupas mucho, ya eres ansioso o eres obsesivo. Si ya estás triste, no, pues ya estás en plena depresión. Y si cambias de un estado a otro, usan la bipolaridad como si fueran chicles. Entonces, aguas con eso, ¿no? El que tengas cierto afecto hacia una persona, el que te sea importante, no quiere decir que eso ya marquen signos de dependencia. No quiere decir de que, oye, pues es que tú has estado, 6 años con una persona y ya eso es dependencia. No, 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 no. ¿Sí? Hay ciertos límites, ¿no? Que podemos distinguir en esta parte de dependencia. Una es esta parte de tu autonomía. El poder tener esta relación en pareja y no impedirte a ti mismo realizar actividades de tu propio disfrute, ¿no? El segundo punto, para no patologizar, también tiene que ver con estos afectos compartidos, ¿no? El saber que tú estás ofreciendo muestras de afecto y aparte, en base a los diferentes lenguajes del amor, estás dando esto y recibiendo esto de tu pareja sin expectativas tan altas o sin deberes a cumplir, ¿no? Que, tú como mi pareja tienes que traerme rosas cada 14 de febrero y si no me la traes, ahí ya pasó algo, ¿no? Hay una imagen que anda así como que muy boom en Facebook, ¿no? Y de hecho ya hasta se ha modificado esa imagen que decía, ¿no? Si te lo tengo que pedir 2 veces, entonces ya no lo quiero. Ojo, a ver, ¿no? Tiene que ver muchísimo con esta parte también de comunicar, ¿no? De no saber que la otra persona pues te va a leer el pensamiento porque te conoce desde hace 6 años y va a saber exactamente lo que quieres, reina. No, no funciona así. Cuando tendemos a caer en esta parte de dependencia es cuando ponemos todos los huevos en la misma canasta. ¿Qué quiere decir? Que todo lo depositamos hacia esta persona. Todo está depositado hacia mi mamá, todo está depositado hacia mi pareja o todo está depositado hacia mi amigo. Porque eso lo que va a hacer es que como existe esta inseguridad en las relaciones y hay que normalizarlo, ¿no? Existe el riesgo de que pues en algún momento falle. Y es mejor ir repartiendo en tus propios proyectos o en tus demás personas del entorno que en una misma. Entonces, cuando tú ya estás enfocando tu tiempo, tu esfuerzo, todo en una persona únicamente, ahí ya podemos hablar de que estamos patologizando la dependencia. Fíjate que una ocasión, y esto es como un poquito de comercial, ¿no? En una consulta que tuve en un centro de salud, llegó literalmente una paciente que tenía dependencia orgánica por la pareja. Es decir, casi, casi, si no estaba la pareja, dejaba de respirar, ¿no? Porque no puedes ser con esa persona, a pesar de la agresión, a pesar del maltrato, a pesar de la violencia, ¿no? De hecho, ese día que entraba a la consulta era como que puede entrar conmigo porque de verdad no puedo estar sin esa persona. Y ya es un caso severo porque es tanta esta dependencia que el mismo cuerpo somatiza la angustia y sí produce estos episodios de apnea o de taquicardia. Entonces ahí ya podemos hablar de un caso patológico, pero que sí son existentes, que sí podemos llegar. Si no se trabaja esta autonomía desde el inicio de la relación y desde la propia, digamos, soledad o previo a la pareja o a cualquier otra relación interpersonal, puede llegar hasta este extremo. Y bien como lo mencionas, Lorena, esta cuestión, por ejemplo, de la dependencia en el cual puede haber cierto planteamiento en el cual tenga que ver con alguna comorbilidad, con ciertas patologías, o solamente se presenta en sí, o también cómo referir cuando ya es una dependencia patológica.
Mira, fíjate, dentro de nuestro mismo manual de los criterios diagnósticos existen ya categorías muy marcadas de dependencia. El tipo de personalidad dependiente es una, ¿no? Aquella personalidad que no se cree capaz de hacerse cargo de sí mismo. Ese es el primero. Otro, los trastornos límite de la personalidad, ¿no? Que en caso de ser abandonados o rechazados, igual tienden a caer en estos episodios donde consideran que su propia valía es inexistente, entonces se ponen en riesgo a menos que tengan a alguien seguro, ¿no? Este es otro tipo de personalidad que tiene como tal esta dependencia. Todos los trastornos que engloban el consumo de sustancias, ahí también engloba lo que es una clara dependencia, solo que a ciertas sustancias, ¿no? Normalmente cuando existe la persona dependiente, tiende mucho a la parte tanto obsesiva o ansiosa, ¿no? Que forma parte de este catálogo de los trastornos de ansiedad, porque no saben cómo lidiar con esta parte de la incertidumbre y de la falta. Si lo vemos desde una parte psicoanalítica, ¿no? Algo que no saben hacer estas personas dependientes es atravesar esa angustia, es saber cómo trabajarla, cómo hacerse cargo de su propia angustia, ¿no? Sin atribuirla de forma neurótica al otro, sin proyectarla. Entonces son diferentes como estas vertientes, pero desde mi práctica clínica, esto es lo que yo más he tenido en la población que atiendo. Ante ello, diversas corrientes lo manejan, o en qué corriente la persona acude mediante esta situación que está presentando. Mira, fíjate que varias corrientes aterrizan como esta parte de dependencia, ¿no? Por ejemplo, no tengo mucho conocimiento en esa área, me voy a atrever, si hay algún psicoanalista escuchando que me pueda corregir, yo le agradecería mucho, ¿no? Pero pues tú sabes que el psicoanálisis se enfoca mucho a las etapas psicosexuales, ¿no? A estas etapas en las cuales desde que el niño se está formando, pues forma estas mismas estructuras y características de personalidad que lleva a la adultez. Entonces, por ejemplo, en esta parte podríamos hablar que una parte de dependencia es tanto la fase oral, ¿no? Que es esa parte de proveernos del alimento, de que gracias al alimento estamos vivos. Entonces ahí generamos como que cierta dependencia, ¿no? Yo realmente trabajo un poco más desde la corriente cognitivo-conductual, porque me gusta mucho esta corriente, porque mucho de la dependencia tiene que ver con las propias interpretaciones que hace la persona, con los esquemas que trae arraigados y con los introyectos que ha venido trayendo consigo desde su propio aprendizaje, ¿no? Como te comentaba, por ejemplo, en los casos de dependencia siempre existe un déficit o una baja en la persona, existe cierto temor a una situación o a a una circunstancia y tiene cierto apego a algo. Ejemplo de ello, ¿no? Las personas pueden tener dependencia, tienen un bajo autoestima, ¿no? Que se sienten no queridos. Su miedo en este caso es al desamor o a no tener amor, que es la carencia afectiva, y el apego o a lo que ellos se apegan en esta parte de la pareja es a las manifestaciones de apego, digo, de afecto y de deseabilidad, ¿no? Es a lo que como que ellos se atañen. Entonces, estos tres puntos, desde la parte cognitivo-conductual, se presta mucho para reestructurar la idea irracional, para generar cierto acercamiento, inocular el estrés que lleva todas estas pautas o todas estas situaciones donde no está la pareja. Entonces, desde la parte que yo trabajo y de la parte racional emotivo, que es una vertiente de la cognitivo-conductual, no es mucho más factible. Claro que en la parte humanista tiene mucho que ver con lo que tú eres, con lo que tú has traído y esta parte de tu propia autorrealización o del trabajo contigo, ¿no? Que ya no se trabaja como de una manera tan específica, ¿no? La parte de dependencia, a menos, claro, que en el caso de las que son adicciones, se tiende mucho a la terapia Gestalt, porque es la que funciona más en los momentos que llevan toda esta parte de abstinencia y toda la parte del trabajo de desintoxicación. Ante esto que acabas de mencionar, Flore, ¿algunas recomendaciones que te gustaría compartir hacia la audiencia, la cual nos está siguiendo en este momento? Claro que sí. Bueno, como les mencionaba, ¿no? Algo importante de la
autonomía y de la autodependencia viene desde esta parte de conocimiento, ¿no? Que cuando tenemos alguna relación, tendemos a ponernos como esta misión de observar todo lo que el otro quiere, ¿no? Nos achican personales, ¿no? Yo les pongo mucho esta analogía del molde y de la gelatina, ¿no? Que a veces nosotros nos volvemos gelatina del molde de los demás. O sea, si yo, por ejemplo, salí de un molde de corazón y el molde de mi pareja es una estrella A, pues me tengo que hacer estrella, ¿no? Porque ese es su molde. No, simplemente poder llegar como esta parte de reconocerte a ti misma, ser tú también en las relaciones, ¿no? Eso es como que una de las características o una de las recomendaciones más amplias que puedo hacer respecto a no caer en esta parte de dependencia. Si, por ejemplo, tú te das cuenta que yo en tu relación estás cediendo demasiado, ya no te estás sintiendo igual de cómoda, o algo está ocurriendo que te sientes limitada, eso es importante trabajarlo, ¿no? Y darte estos espacios de individualidad. Porque déjame decirte también es esto, ¿no? Que estamos ahorita también como en una cultura del dejar ir, de, pues no te me acomodas y no te le acomodo, pues nos dejamos ir, ¿no? No hay que pegarnos a nada, dice esto. No se trata tanto de eso, te lo voy a repetir, todos tenemos cierto apego, sino es más como esta parte de hasta donde sea sano, pero también no abandonar en la primera situación de obstáculo que encontremos, ¿no? Y otra parte también importante de esta dependencia es que por más catastrófica que llega a parecer la parte de la soledad, la parte de no estar con gente, la parte de estar contigo mismo, no, digamos, no estigmatizarla ampliamente, ¿no? Creo que cuando aprendes a estar contigo es mucho más sencillo evitar que caigas en esta dependencia, porque eso te permite ser auténtico, eso te permite conocerte más a ti mismo y sobre todo también te permite como esta parte de ocuparte de ti sin importar lo que los demás te vayan a aportar, porque siempre va a haber una opinión. Pero aquí lo que es importante es como esta parte de qué vas a hacer con esas opiniones, si te aportan o no, porque ahí también empieza tu propia autonomía emocional. Sí, por ejemplo, también en algún momento escuché de algunos compañeros que, en este caso, regresando a la situación que se está viviendo tanto en las redes digitales como en la situación afectiva de pareja, en la cual la entrega de tu contraseña o ciertos factores para que esté ahí checando las situaciones en las cuales se den en aquella relación. Esta parte, ¿qué opinas al respecto? Porque en algún momento también me mencionaron, pero yo desconocía que si digamos esta es una parte de confianza y desde mi punto de vista no es una parte muy viable en la cual tenga que ver con la confianza. ¿Qué opinas de ello? Pues creo que coincido contigo en esa parte de que si ya estás pidiendo de más, ya no es confianza, ¿no? Algo importante yo podría recalcar es que es muy bonita la relación que nace desde la libertad. Desde la libertad porque no necesitas ataduras, no necesitas condicionantes para poder estar en una relación de pareja, porque es una decisión de ambos. Así como se decide estar juntos, se puede decidir terminar, perdón. Entonces, cuando se traspasa esta línea íntima, porque tenemos también esta idea tabú, ¿no? De que hay que ser 100% honestos con nuestra pareja, tenemos que decir todo. Y no, una parte de tu autodependencia es que hay cosas muy tuyas, hay cosas muy personales, hay cosas que tú no consideras necesario compartir y que si tú la guardas no es estarle mintiendo a tu pareja, es simplemente que tú sigues siendo tú a pesar de estar en una relación. Y una red social tiene que ver mucho con esto, ¿no? Tus contraseñas, tus correos, tus amigos, esos son tuyos, ¿no? Entonces, desgraciadamente se ha abierto tanto como este panorama que se tiene la creencia
de que al tener mayor nivel de conocimiento respecto a la vida de nuestra pareja o la vida de nuestro amigo o la vida de nuestro hijo, que también pasa con los papás, ¿no? Es saberlo dirigir y saber por dónde trabajar en la relación. Y no es cierto. Si forzas el mantener a una persona, quiere decir que no se está dando una relación en esa libertad. Y al final de cuentas, es como un nuevo estilo de esclavitud, que creo que se abolió hace mucho tiempo, que por eso celebramos la independencia, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Pero aquí lo importante, me gustaría mucho dejar eso, que a final de cuentas, tanta apertura también genera esa dependencia. ¿Por qué se está revisando ese Facebook? ¿Por qué se está revisando ese WhatsApp? Porque es estar torturando tu mente con situaciones que puede que no estén pasando, pero que tú estás generando por el miedo a perder. Y eso en varias ocasiones puede llevar a la ruptura. Sí, lo que coincido contigo y principalmente como bien lo planteas en la cuestión de la dependencia, de igual manera, ¿no? También mediante en el cual se está llevando ciertas situaciones violentas, ya sea familiares, de pareja o en otras áreas como tal, esta parte de que estoy siendo violentado o violentada, el cómo abordarlo, cómo trabajar esta cuestión, porque de igual manera, ¿no? A veces se llega a observar que no estoy siendo violentado, es parte de esta cuestión de que me quiere o porque quiere estar más conmigo mismo, entonces también para a veces conllevar esta situación o mencionarles, no, es que tú estás siendo en un factor en el cual ya está haciendo un daño hacia tu integridad, ¿cómo llevarlo a cabo? Ah, mira. No sé por qué tu comentario me recordó una frase que me gusta mucho del libro, ¿no? Que decía, como en del ahora sí, de la literatura, ¿no? Tiene que ver con esta manera en cómo creemos que se quiere, ¿no? Si tú has crecido en un ambiente donde el quererte es saber dónde estás, con quién estás, a qué horas estás, con quién, cómo, qué comes, qué haces, y en total control, vas a encontrar una pareja con ese mismo nivel de control y pues vas y dices, ah, bueno, pues así me quieren en mi casa, ¿no? O así me han enseñado a querer, entonces eso es normal. Y desafortunadamente, hasta que llega a pasar una situación de alto impacto, como puede ser, por ejemplo, que ya se metió a su cuenta de Facebook y ya eliminó a tal persona, o ya no sé, ya bloqueó a sus amigas, no lo sé, es un ejemplo, ¿no? Cuando empieza ya a generar este tipo de factores de conflicto, híjoles, es cuando realmente se dan cuenta que estaban con una persona dependiente, ¿no? ¿Cómo se trabaja esto? Regularmente se llega a consultorio cuando ya se está haciendo un daño muy, muy severo. Fíjate que en la misma dependencia tiene cierto ciclo, ¿no? Al inicio es buscar que la persona de la que se es dependiente también genere dependencia hacia nosotros, ¿no? Es como de voy a satisfacerte y voy a cumplir con todas tus necesidades para que veas que soy irreemplazable y que soy única, que nadie te las va a cumplir como yo, casi, casi, ¿no? Si esto no funciona, bueno, pues voy a hacer que te sientas mal por mí, que veas que yo sí estoy muy mal si tú no estás, que veas que a mí me duele mucho, que yo no puedo ser la misma sin ti. Y si esto no funciona, bueno, pues voy a hacer casi, casi que me odies, ¿no? Voy a estar ahí al pendiente, sin dejarte libertad y voy a estar ahí, das cuenta, ¿no? De la importancia que yo tenga en tu vida, ¿no? Y este ciclo se va cumpliendo y te digo, es cuando ya llega a cierto punto en la relación que es como de, bueno, es que ya no me siento cómodo, me siento encerrado, no puedo hacer esto, ni esto, ni esto, porque ya todo me genera conflicto. Entonces, desgraciadamente, hasta este punto es cuando luego llegan a solicitar el tipo de atención. Para prevenirlo, era lo que te decía, es como tener muy claro que el estar en una pareja no te obliga a renunciar a ti. Si tienes que renunciar a quien tú eres por ser una pareja, o en una relación más bien, quiere decir que esa relación no va a ser del todo nutritiva para ti.
¿no? Porque te voy a repetir, se tiene la creencia de que el amor es sacrificio, ¿no? Que el amor duele, que el amor, que el estar en una relación pues va a generar cierta incomodidad. Y sí, puede que hay cosas que no sean cómodas porque son nuevas o porque no las has experimentado, pero ya cuando hablamos de sufrimiento, dolor y pena y tragedia, creo que pues es cuando nosotros nos damos cuenta que por ahí ya no es. Sí, Lore, qué amplio este tema mediante la parte de lo sociocultural que tiene que ver con la parte de una relación, mediante el amor, mediante también esta cuestión romántica y también mediante la formación en cada una de las áreas, por ejemplo, en este contexto familiar también que a qué parte de, si nos vamos al sexo, tiene muchas más aberturas que el otro, entonces es un tema en el cual sí tiene que ver con todo aquello en el cual acabas de mencionar. Sí, pues realmente es un tema amplio, me parece. Creo que esa es solo una pequeña fracción de lo que podemos ver. Y pues creo que eso, ¿no? El poder ser tú auténtico y en libertad es lo más importante, porque a raíz de tu propia como integridad es como puedes conocer quién eres y cómo relacionarte desde una perspectiva más sana. Sí, también en esta cuestión de la parte de acudir, ¿no? Con un psicoterapeuta, qué tan eficiente o viable puede ser, o toda esta parte de los mitos de estereotipar ciertas situaciones que hace un psicólogo. Entonces, yo pienso que estamos en una situación de apertura, pero en la cual va poco a poco. Entonces, ¿qué opinas al respecto mediante esta situación de que se acerquen con una persona que tiene que ver con esta funcionalidad de la psicología? Fíjate que dentro de mi experiencia, ¿no? Las personas que existen por duelo de ruptura es porque han tenido como que estas características dependientes, ¿no? No todas, porque hay algunas que sí es como más de elaboración del propio proyecto de vida, del duelo por la ruptura y la separación, pero en su mayoría tienen como estas pequeñas características dentro de su estructura de personalidad. Es mucho más factible que cuando tú te estés dando cuenta que estás cayendo en esta dependencia, puedas tener un proceso porque así identificas desde qué necesidad tuya surge esta parte de quererte recargar en el otro, de querer ser tú a través del otro. Entonces, en ocasiones, si hay alguna relación, por ejemplo, que esté pasando por conflictos, por estas características, se puede modificar, puedes modificar estas conductas y estas creencias para poder como reconfigurar tu relación. O al terminar una relación de este tipo, ¿no? Y acudir al proceso terapéutico te da una mayor apertura para que cuando intentes, ¿no? Esta parte de compartir con otra persona, ya no caigas en este patrón, porque es algo que tiende a ser la persona dependiente, ¿no? Buscar este patrón constante de tener que recargarse en alguien, de tener que estar pendiente de alguien, ¿no? Entonces, resulta difícil si no lo identificas a tiempo. Sí, Lore, es una cuestión en la cual se tiene que dar un seguimiento y también mediante en el cual hace referencia a este acompañamiento mediante las necesidades que tiene cada uno, trabajarlas y hacerse responsable de ello. Y ya para finalizar, algo que te gustaría mencionarle a las personas a las cuales nos están siguiendo. Pues creo que antes que nada, pues agradecerte la invitación, agradecerles que estén escuchando, viendo esto, tal vez lo vean hoy, tal vez lo vean mañana o no sé cuándo, ¿no? Afortunadamente tenemos como ese beneficio de las redes que lo podemos ver como en desfase, pero creo que algo importante es eso, ¿no? No normalizar la dependencia, no normalizar estas creencias respecto a la permanencia en todo tipo de relaciones, lo repito, y quiero hacer como que mucho énfasis en esto, de que las dependencias no solamente surgen en el aspecto de pareja, sino también con las amistades, con la familia sobre todo, porque a partir de ellas surgen muchas de estas características, ¿no? Entonces, si hay papás viéndonos, pues
que tomen en cuenta estas características que tienen para no darles como una manera de relacionarse para sus hijos, ¿no? Y modificar esa propia manera entre ellos como pareja, ¿no? Porque tenemos diversos factores que nos hacen como muy vulnerables a depender, ¿no? Es una posición muy cómoda en ocasiones, pero que requiere de mucho sacrificio personal, de mucha pérdida de ti mismo. Entonces creo que esto sería como algo más importante y que si una relación no es dependiente, si una relación es autónoma, si una relación exige de que tú seas ahora sí auténtico y único, creo que es una relación sana, ¿no? Porque nos hemos acostumbrado a esta otra vertiente. Entonces creo que serían como mis recomendaciones y pues de antemano decirles, ¿no? Que si identifican estas características, si sienten que algo así está pasando en sus vidas, de verdad puedan acudir a un proceso, ¿no? No hay estigma, no hay un juicio. Con esta charla que tuvimos tú y yo, no quiero que se quede como esta parte de, ya está mal, entonces, como habíamos hablado, ¿no? Como de generar cierta etiqueta, sino que si se está identificando esto, sea mucho más viable llevarlo a un proceso de trabajo interno que les facilite la modificación, ¿no? Y qué mejor que acompañado de un profesional, ¿no? Los especialistas en la salud mental son los encargados más que nada de conocer todos estos procesos y de acompañarlos para que no tengan que lidiar con esto de manera de manera individual, ¿no? Pueden hacerlo en autonomía, pero con un acompañamiento profesional es un poco más viable. De ser así, Lore, te agradezco mucho por toda la información la cual nos has brindado, enriquecedora, y también mediante ello darle seguimiento a todo esto que se acaba de hablar en este espacio. Ante lo mencionado, un honor y tenerte por acá en diversas pláticas, diversos foros con otros especialistas y llevar a cabo toda esta parte tan que tiene que ver con la psicología y lo que hacen los psicoterapeutas y todo este factor. Se puede mencionar interdisciplinario, en el cual pues aquí llevar todo este proceso y de ser así, donde te pueden seguir las personas las cuales nos están viendo, redes sociales. Claro que sí, pues en Facebook me encuentran así como Lore Soto, como aparezco aquí, ¿no? Ese es mi Facebook personal, ¿no? Ahí afortunadamente me han llegado muchos pacientes, ¿no? Si tienen alguna duda, pregunta o con la intención de trabajar algo, créanme que estoy a sus órdenes, ¿no? La verdad es algo que me apasiona mucho, me gusta mucho trabajar con las personas y sobre todo el tener este contacto, ¿no? Y lo repito, es como una misión que yo me he puesto de hacer un impacto positivo, ¿no? Dentro de esta vulnerabilidad de las personas, que es toda la parte emocional y conductual. Entonces, ahí cualquier cosa, Eric, ¿no? Creo que están, ahora sí, la bandeja de mensajes abierta para cualquiera que se les ofrezca y queda a sus órdenes. Sí, de igual manera le vamos a dejar tu Facebook para que las personas ingresen y te sigan y si hay alguna situación se comuniquen contigo. Y de ser así también el material lo pueden encontrar en la página de Psicoplenitud, en el cual pues ahí tenemos varios materiales con diversos especialistas relacionados hacia la salud mental, entre otras áreas. De ser así, te agradezco mucho, Lore, por darnos este panorama y también agradecer a las personas las cuales realizaron sus preguntas, las cuales son muy puntuales, objetivas ante este tema y seguimos en contactos y en este material dejaron una pregunta en la cual no se retomó, le vamos a dar lectura y a ello una respuesta. Así que muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, Eric. Buenas noches a todos.